Primera de Timoteo 2, 9 al 15, dice así la palabra del Señor. Lo leo para todos nosotros, ustedes síganme con su vista. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Hay un libro que se titula Belleza Verdadera, de Caroline Mahaney y su hija, Nicole. Y en ese libro hablan de la belleza física, de los estándares de belleza del mundo. Pero en medio de todo el libro hay muchos testimonios de muchas mujeres que les han escrito a ella con cartas, confesiones, luchas. Y una mujer llamada Mónica les escribió esto. Antes era una estilista joven, bonita, artística y con mucha ropa divertida. Conocía a Cristo como Salvador y como nueva creyente asistía a una iglesia muy conservadora. Ahí fui confrontada en amor acerca de mi ropa. Me cubría completamente y mi ropa no era demasiado ajustada. Pero para la gente de esa iglesia era demasiado artística y llamaba mucho la atención sobre mí. Y eso lo consideraban inmodesto. Así que me conformé con un vestuario seguro de Gap, una marca de ropa. Después de que una mujer intentara hacerme que me vistiera con ropa de Eddie Bauer, otra marca de ropa. No me pregunten cuál es porque no tengo idea. Que claramente no era mi estilo. Por aquel entonces tenía 21 años y era demasiado joven para vestir con esa ropa. Seguí con el estilo de Gap durante unos años. Yo no sabía quién era ni lo que me gustaba. Los cristianos conservadores me decían una cosa y mis compañeros de trabajo que no conocían a Cristo me decían otra. Yo me sentía perdida. Muchas mujeres como Mónica, muchas mujeres cristianas, están un poco confundidas en cómo agradar a Dios, siendo una mujer que vive para la gloria de Dios, en el vestir, pero también en las otras áreas de la vida. ¿Cómo deleitar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios como mujer? Las mujeres que son creyentes, que creen en Jesús, que creen en el Evangelio, quieren honrar a Dios con sus vidas. Quieren honrar a Dios con todo lo que hacen. Quieren honrar a Dios con su cuerpo, con su guardarropa, con sus palabras, con sus estilos, con sus modas, con sus maneras de hablar, en sus matrimonios, en la crianza de sus hijos. Eso es lo que quieren las mujeres cristianas. A veces luchan en eso, pero realmente ese es el deseo de su corazón transformado por el Evangelio. Pero a veces no tienen claridad cómo. ¿Cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo vivir de una manera que agrade a Dios en toda mi vida? ¿Hay manera en que una mujer puede saber si está honrando a Dios y dando buen testimonio del Evangelio? Claro que sí, por supuesto. Hay una manera. Dios lo ha revelado en su palabra, claramente. Dios ha dicho en su palabra cómo una mujer puede honrarlo, agradarlo, deleitarlo, glorificarlo. Este sermón se titula Mujeres que dan buen testimonio del Evangelio y lo voy a dividir en 4 partes. Las mujeres que dan buen testimonio del Evangelio se visten con modestia. 2, las mujeres que dan buen testimonio del Evangelio son conocidas por sus buenas obras. 3, respetan el orden de Dios en la iglesia. Y 4, viven según el rol que Dios les dio. Vamos a ir punto por punto, pero antes de entrar, mis hermanos, al primer punto tenemos que ver el contexto. ¿En qué contexto está escribiendo Pablo estos versículos? Estos versículos no están en un vacío, en medio de la nada, como que salieron ahí del sombrero del mago. No. Estos versículos tienen un contexto.
Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo porque él quiere enseñarle a Timoteo cómo conducirse, cómo comportarse en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. La iglesia no es un invento de los seres humanos. La iglesia no es una idea de los seres humanos. La iglesia es una institución que Dios creó y diseñó, y Dios revela en su palabra cómo debe funcionar una iglesia. Por eso está escrito 1 Timoteo en nuestras Biblias, porque Dios quiere que sepamos cómo debe funcionar una iglesia. 1 Timoteo 3, 14, 15. Pablo dice, te escribo estas cosas, Timoteo, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Timoteo debía saber cómo conducirse en la iglesia, y parte de conducirse en la iglesia era defender el evangelio, especialmente de los falsos maestros en Éfeso. Porque sin evangelio no hay iglesia, porque el evangelio forma la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Cómo proteger ese evangelio? Entonces Timoteo tiene algunas prioridades para proteger el evangelio. La primera prioridad, ¿cuál es, mis hermanos? La oración. La primera prioridad para defender el evangelio es la oración. Si vamos a hacer apologética, defensa de la fe, que sea en oración, no para gloriarnos. Si vamos a señalar a falsos maestros que están pervirtiendo el evangelio, que sea en oración por ellos, por su salvación, por su conversión, en oración por sus seguidores, en oración por protección para la iglesia. ¿Y por qué en oración? Porque la oración es una actitud de humildad, de dependencia del Señor. La vida en la iglesia no depende de nosotros. Esto no es un teatro humano, mis hermanos. Esto no es algo que nosotros podemos sacar con nuestras propias fuerzas adelante. La iglesia es de Dios y solo Dios puede prosperar y hacer funcionar su iglesia. Entonces, por eso vamos a Dios. Y esa es la primera prioridad. Daniel, ¿de dónde sacas eso? De 1 Timoteo 2, 1. Pablo le dice a Timoteo, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Exhorto ante todo. Timoteo, si quieres defender el evangelio, ora. Dirige a la iglesia a ser una iglesia de oración. Esa es la prioridad número 1. Ahora, ¿cuál es la prioridad número 2? Para guardar el evangelio, preservar el evangelio, guardar la iglesia, de que no pierda su norte, su mensaje más importante. La prioridad número 2, mis hermanos, es que nuestras vidas den buen testimonio del evangelio. Esa es la prioridad número 2. Dios no quiere iglesias locales llenas de gente que lo deshonra durante la semana y que hacen que los no creyentes digan, ¿esos son los cristianos? ¿De verdad? Para eso mejor me quedo con mi gente sin Cristo. ¿Para eso van a la iglesia? Eso es igual de lo que miro yo en el mundo. Es lo mismo, las mismas actitudes, la misma manera de vestir, la misma manera de ver el mundo, la misma manera de tratar el dinero, de manejar el dinero. Pablo está diciendo, si ustedes quieren saber cómo conducirse en la iglesia, deben vivir vidas de oración, pero también deben vivir vidas que den buen testimonio del evangelio. Un libro que ya lo he citado antes, Comunidad Atrayente, dice, no puedes ver físicamente el evangelio, pero cuando fomentas la vida en comunidad, que es obviamente sobrenatural, hacemos el evangelio visible. El evangelio es visible, mis hermanos, cuando nosotros damos testimonio del cambio que ha hecho en nuestras vidas. Que otros pueden decir, hey, ¿cómo has cambiado? ¿Por qué ya no vas al casino? Y te preguntan eso, ¿no? ¿Y por qué ya no vas al casino? ¿Por qué ya no te vienes a apostar? ¿Por qué ya no te emborrachas con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué ya no le gritas a tu esposa? En una ocasión, un amigo me comentaba que en su casa vivían con gritos, pleitos, insultos, ofensas. Llegó el evangelio a esa casa y dejaron de gritarse, de ofenderse, de insultarse. Y el vecino que vivía atrás dejó de escuchar los gritos, dejó de escuchar las ofensas, los insultos. Y dijo, pues se mudaron, ya no están. Y para quitarse la curiosidad,
dio la vuelta a toda la manzana y les fue a tocar. Y eran los mismos de antes, pero ya no se gritaban. Y les dijo, ¿y pues qué pasó? Porque no es por metido, pero allá se escuchaba todo. Yo no los estaba espiando, pero allá todo se escuchaba. Y ellos le contaron, es que hemos creído en Jesús. Eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Y entonces Pablo habla a los hombres primero, en 1 de Timoteo 2:8, y a las mujeres en 1 de Timoteo 2:9 al 15. ¿Cómo los hombres dan buen testimonio del Evangelio? Sin ira, ni pleitos, sin ofensas, sin insultos, sin amargura, sin contiendas. Versículo 8, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Y eso lo tocamos hace un par de semanas. Le tocó a los hombres y ahora le toca a las damas. A las damas. ¿Sí? Mujeres, ¿cómo ustedes pueden dar buen testimonio del Evangelio? ¿Cómo ustedes pueden adornar el Evangelio para que se hable bien del Evangelio? Bueno, Pablo nos dice aquí cómo. Y parece que en Éfeso había problemas con las mujeres, mis hermanos. Había unos problemas un poco serios. En el capítulo 5, Pablo le escribe a Timoteo sobre viudas que la iglesia debía cuidar. La iglesia es responsable de cuidar a las viudas, pero esas viudas que cuida la iglesia deben tener ciertas características. No es a cualquier viuda que tiene que cuidar la iglesia. Si esa viuda, dice Pablo en 1 Timoteo 5, tiene familia que la cuide, deje que la familia la cuide. Si esa viuda tiene mal testimonio, ni se les ocurra darle un 5, un centavo, un peso. Y mira algunas características de algunas mujeres allá en la iglesia de Éfeso. 1 de Timoteo 5:6. Sin embargo, dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta. Oh, había mujeres que se estaban entregando a placeres desenfrenados ahí. Daniel, ¿qué quiere decir eso? Bueno, espérense unas cuantas semanas y ya vamos a llegar a ese pasaje. Lo que estamos viendo aquí es que habían algunas mujeres que estaban viviendo mal, que decían que eran creyentes, pero estaban dando mal testimonio del Evangelio. Miren más adelante, esto se pone peor todavía. Versículo 13. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Estaba complicada la situación. Versículo 14 y 15 dice que las viudas más jóvenes que se casen. Porque si hay mujeres ahí en la iglesia, versículo 15, que ya se han apartado para seguir a Satanás. Eran mujeres de la iglesia que habían empezado a vivir vidas de desobediencia y de rebeldía y de mal testimonio al Evangelio. Entonces sí había algunos problemas ahí en la iglesia de Éfeso con la conducta de las mujeres. Entonces Pablo está instruyendo para corregir, y recordemos lo que dije hace un par de semanas con los hombres, mis hermanos, citando a Doug Wilson, que en la mayoría de sus libros habla de esto. Él dice que Dios con sus mandamientos apela a nuestras debilidades. Apela a nuestras debilidades. Los hombres generalmente tienen asuntos de ira en su corazón, y de enojo, y de rabia y amargura. Y quieren resolver las cosas en su hogar gritando y tratando mal, imponiéndose, siendo autoritativos y tiranos sobre otros. Esos son los hombres. Ahora, ya le hablamos a los hombres. Vamos a hablar a las mujeres ahora. Ellas batallan con ciertas cosas de moda y asuntos de vestidos y temas de su rol también como mujeres. Entonces Pablo les escribe aquí y está hablando a sus debilidades. Entonces veamos, mis amados hermanos, cómo pueden las mujeres dar buen testimonio del Evangelio. Número 1, las mujeres que dan buen testimonio del Evangelio se visten con modestia. Estuve buscando 15 días a alguien que predicara este sermón, pero no encontré. Así que me toca a mí, mis hermanos. ¿Sí? Como que andaba sintiéndome afónico o algo así, pero no encontré a nadie, mi hermano.
No sé si hay algún voluntario ahorita. El versículo 15 en especial es en mi opinión, el versículo más difícil de interpretar del Nuevo Testamento. Más que Apocalipsis, con todo el 666 y la bestia. Así que ténganme compasión, por favor. Número 1, las mujeres que dan buen testimonio del Evangelio se visten con modestia. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Esa palabra asimismo está conectándonos con el por tanto quiero en el versículo 8. Por tanto quiero que los hombres levanten sus manos sin ira y contienda, orando en todo lugar. Por tanto, hombres y ahora mujeres, asimismo. Hombres y mujeres creyentes que proclaman a Cristo como su Salvador, como su Señor, están llamados a vivir vidas que den buen testimonio del Evangelio. Hombres estaban deshonrando a Cristo con su ira, sus gritos, sus contiendas, sus pleitos, y mujeres estaban deshonrando a Cristo con su manera de vestir. Y aquí está el correctivo de Pablo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y lo primero que Pablo dice aquí es que las mujeres se vistan. ¿Sabe? Esa palabra vistan es muy importante. Esa palabra en el original en que se escribió el Nuevo Testamento, el idioma griego koiné, así se llama el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, esa palabra está relacionada con cosmo o cosmético. ¿Qué significa esa palabra? Orden. Orden, arreglar algo. Poner orden, adornar, embellecer. Y Pablo dice que las mujeres se vistan, o sea, que se adornen, que se embellezcan, que se ordenen. Y esto es clave, mi hermano. Muchas personas leen estos versículos y se enfocan en el no, en la parte negativa. Pero aquí hay una parte muy positiva. Dios quiere que te vistas, mi hermana. Amén. Que no quede ningún tipo de duda aquí de lo que estamos hablando. Y que te vistas bien. Y que te ordenes ese cabello. Aplicación. Hermana, ¿tú sabes lo que es un cepillo de pelo? Hay un artículo así larguito que se llama plancha de pelo. Es útil. Es súper útil. Mañana es lunes. Peines, hermana. Por favor. Arréglese. Usted se levanta, mira en ese espejo y hay cosas que están desarregladas. Arréglelas. Póngalas en orden. Embellézcase. Ese es el mandato aquí. Este versículo enseña a las mujeres cristianas que ir en pijama al Soriana a las 2 de la tarde, recién levantada, con el almohadazo, sin peinarse y sin lavarse los dientes, no es piadoso. No es piadoso. No está bien. Arréglese. En alguna ocasión dije, la fodonguez no es fruto del Espíritu Santo. Hermana, arréglese. Esposos, aplicación para ustedes. Inviertan para que su esposa se arregle. Invierta. Papás, hombres, enséñenle a sus hijas cómo arreglarse. Enséñenle a sus hijas. No le dejen eso a las películas. No le dejen eso a los artistas, a los cantantes, a Hollywood. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Invierta en algunas ligas para el cabello. Yo tengo que invertir en algún curso de cómo peinar niñas o algo así. Hermana, Dios quiere que te arregles. Para muchas mujeres la tentación es arreglarse de más. Pasan tiempo excesivo frente al espejo y quieren arreglarse cosas que ya no se pueden arreglar. Ya hay cosas, hermana, que ya no se puede. Olvídelo, ¿sí?
Las ojeras, las bolsas, las bolsitas esas, eso ya no se puede arreglar, hermana. ¿Sí? Ya no se puede. Y hay mujeres que están excesivamente interesadas en que se arregle todo, todo, absolutamente todo, y que cada detalle y pasan horas ahí. Eso es pecado y eso está mal, lo veremos a continuación. Pero para otras mujeres, la tentación es la flojera, la pereza. Ah, ¿qué más da? Solo mi marido me va a ver aquí. Pues arréglese para su marido, hermana, por favor. Sí. Arréglese para su marido. Como cuando era novia. ¿Se acuerda? No, no se acuerda. Bueno. No se descuide, no esté desarreglada. Cuide su aspecto. Dios quiere que usted se arregle, hermana. Y ese arreglo debe ser con ropa decorosa. Su modo de vestir debe ser respetable, correcto, apropiado. Eso es lo que quiere decir decorosa. Respetable, correcto, apropiado. No provocativo. No para despertar la lujuria en otros. No para despertar la competencia con otras mujeres. Muchas mujeres no se visten para que los hombres las vean. Se visten para que otras mujeres las vean. Y mi esposa y yo siempre hemos hablado que en muchas iglesias hay competencia silenciosa entre las mujeres. Como que llegan y es como pescando cumplidos. A ver quién me dice que me recorté el cabello. A ver quién me dice que este nuevo vestido, ¿dónde lo saqué? Y hay una competencia entre las mujeres de envidia, de celos, envidiando el cuerpo de la otra, la moda de la otra, el estilo de la otra, el cabello de la otra. Pero Dios quiere que las mujeres se vistan con ropa apropiada, respetable, correcta, no para competir con otras mujeres, no para seducir a hombres. Para que la mujer se vista como Dios quiere, en algún punto tendrá que sacrificar conceptos y gustos e ideas personales, especialmente de todas las que han aprendido de los artistas y las películas y de las series. Pero otra vez, hermano, esto no es un llamado a vestirse como menonita con el respeto a los menonitas. Esto no es un llamado, hermano, para vestirse como en el siglo XVI y XVII. No, mi hermano, mi hermana, usted puede vestirse bien y arreglarse bien y ser una mujer respetable. Que si alguien te mira, está pensando en que te respeta. No está pensando en lujuria o pecados sexuales. Dice Pablo que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Específicamente, ¿qué, Pablo? Con pudor y modestia. La palabra pudor se refiere a ropa decente. Y esta palabra es importante, mi hermano, y la estaremos viendo en un momento, porque esta palabra trae la idea de humildad. Humildad. No te quieres como subir para que otros te miren y te aplaudan. Esta palabra tiene que ver también con un sentido sano de vergüenza. Un sentido sano de vergüenza, que no deseas que otros estén atentos a partes de tu cuerpo que no deben estar atentos. La palabra modestia ahí en ese versículo se refiere a ropa moderada. Este estilo de ropa demuestra un corazón que tiene dominio propio sobre deseos sexuales y no quiere dirigir a otros a pecados sexuales. Este consejo no lo vas a encontrar en las revistas del Soriana ahí en la caja cuando va saliendo. Este consejo no lo vas a encontrar ahí. El único lugar donde vas a encontrar este consejo es en la palabra de Dios. Y toda mujer creyente quiere honrar a Dios en todo lo que Él dice. ¿A quién se le ocurrió que nos vistiéramos, mi hermano? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿De quién fue la idea de vestirnos? De Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron porque Satanás les había prometido que serían como Dios. Y cuando se vieron, tuvieron vergüenza. ¿Esto es Dios? Está horrible, Dios. Y se escondieron y se fueron a hacer unas ropas que no eran suficientes, con unas hojas de plantas
Dios vino, se acercó a ellos y después de explicarles qué iba a pasar a continuación, les hizo ropa de pieles de animales. Dice una escritora, Nancy Leigh DeMoss, Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero la idea de Dios fue hacer túnicas de pieles. Adán y Eva hicieron delantales. Esta palabra en el hebreo se puede traducir como cinturón. En cambio, lo que Dios hizo para ellos se refiere a una pieza de ropa que cubre el cuerpo, por lo menos desde el cuello hasta las rodillas. Adán y Eva cubrieron solo sus partes íntimas, pero Dios cubrió sus cuerpos. Es interesante la relación que existe entre la caída del pecado y la desnudez. Nuestra conciencia de nuestra desnudez y nuestra desnudez misma es una evidencia de nuestro pecado. La vergüenza que nos da nuestra desnudez es un sentimiento que Dios puso allí para recordarnos la vergüenza y la incomodidad que debería causarnos el ser pecadores. O sea, la ropa que estamos usando apunta a que pecamos contra Dios y que estamos separados de Él. Pero apunta también a algo más maravilloso, que Cristo Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Porque Dios en el huerto mató unos animales para cubrir a Adán y Eva. Pero Dios en la cruz mató a su Hijo para cubrirnos con la justicia de Cristo. Y por el poder del Evangelio en nosotros, que cambió nuestro corazón, y por el poder de Cristo en nosotros, nosotros queremos y podemos honrar a Dios con la manera en que nos vestimos. Y hermanos, como hace 2 semanas, el tema de la ira tiene aplicación para hombres y mujeres, pero principalmente para hombres, ¿cierto? Y en este tema de la modestia, esto tiene aplicación para hombres y mujeres también, especialmente para mujeres, pero también hay hombres que se visten sin modestia. Hay hombres que quieren que los exalten en su manera de vestir. En México, entre el 20 y 30% de las cirugías estéticas o cosméticas, que no son por necesidad médica, sino para cambiar algo del cuerpo, se las hacen los hombres. 20 a 30%. O sea, los hombres también están interesados de una manera pecaminosa en su apariencia física, como las mujeres. Así que todo esto tiene aplicación para hombres y mujeres. Y a hombres y mujeres nuestra ropa nos apunta a Cristo, al Evangelio. Dios quiere que nos vistamos, pero que nuestra ropa sea apropiada, decente, moderada. Y dice Pablo, aquí viene el no, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y Pablo pasa de la parte positiva, vístanse, arréglense, a la parte negativa, no con esto y esto y esto. Ahora, hermanos, yo no conozco mucho de las mujeres, pero tengo 3 en casa. Y algo que me queda claro es que a la mayoría de mujeres, cuando dicen el no, te pongas esto, ay, no. Ya es como, cambia la cara. ¿Y qué quieres que me ponga, pues? Y mejor no sigo con ejemplos porque puede haber problemas. Hermanas, hay ropa, hay modas, hay estilos que usted simple y sencillamente no puede usar. No debe usar, porque Dios no quiere que los use. Y eso le retuerce ahí. Entiéndase con el Padre Celestial que está en los cielos, que ha revelado su palabra. Yo no cociné el menú, yo se lo vengo a servir. El menú viene de otro lado. Dios reveló su voluntad en este libro. Y yo solo vengo a decirle que esta es la voluntad de Dios, que Dios no quiere que usted se vista con peinado ostentoso, con oro o perlas o vestidos costosos. Ahora, el contexto histórico de las mujeres en Éfeso explica qué quiere decir esta frase. Y aquí me apoya un comentarista llamado Thomas Lee. Él dice, la prohibición contra el peinado ostentoso o las joyas o vestimentas caras prohíbe una exhibición escandalosa y llamativa. No prohíbe una atención normal al orden y el buen gusto.
Pablo aquí se refirió a un estilo en el que las mujeres llevaban el cabello en arreglos enormemente elaborados, con trenzas y rizos entrelazados y apilados como torres y decorados con gemas y oro y perlas. En el mejor de los casos, ese estilo demuestra orgullo y egocentrismo y no debe ser la preocupación de las mujeres cristianas. Los estándares aceptables de modestia varían según el lugar y la generación, pero Pablo quería que las mujeres cultivaran el temor de Dios en lugar de la vanidad. Había mujeres adineradas en la congregación en Éfeso que entraban al servicio con un escándalo de ropa y con un escándalo de peinado, que ya nadie se podía concentrar en el sermón porque todos estaban como, ¿qué es lo que brilla? ¿Qué es lo que brilla? ¿Sí? Eran torres que tenían en la cabeza con esos pelos enredados ahí. No me puedo imaginar cómo se miraba eso. La gente ya no se enfocaba en adorar al Señor, porque estaba viendo a la hermana que había venido al culto con la torre en su cabello, 12 pendientes de oro colgando de esa torre y vestido de diseñador de 40,000 pesos. Y dice nuestro buen Dios a través de Pablo aquí, no se vistan así, hermanas. No se vistan así. Ahora, aquí hay una aplicación, mis hermanas, para nosotros, mis hermanas y hermanos. Y la aplicación no es que vamos a tener allá en la entrada alguien con un metro diciendo qué medida es aceptable y qué medida no es aceptable. Esa no es la aplicación. En muchas partes han tratado de hacer eso. Y yo conozco iglesias que apenas llega una persona, incluso sin conocer a Cristo, llega enseñando de más o apretada de más y ¿se puede tapar, por favor? ¿Se puede cubrir, por favor? Eso es inmodesto. No, hermanos. Aquí nosotros vamos a recibir a cualquier tipo de persona y a cualquier tipo de mujer y que venga con cualquier tipo de ropa. Quizás solo alguien, pues casi desnudo, la mandaríamos como a, no sé, allá a un cuartito para que le vayan a comprar ropa y después vengan y se la den. O algo así. Pero aquí nosotros no estamos llamados a apuntar el dedo y a empezar a hacer juicios unos contra otros. Ese no es el punto, mis hermanos. ¿Saben por qué ese no es el punto? Ese no es el punto porque tu ropa revela tu corazón y te podemos cambiar tu ropa, pero no cambiar tu corazón y quedas igual. Quedas igual. A nosotros, más que la ropa que vistes, nos importa tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón, hermana? ¿En mostrar, en que te vean, en que te admiren y te aplaudan? ¿Está tu corazón tratando de encontrar tu identidad en tu ropa? ¿En tu apariencia física? Porque si es así, estás en una búsqueda que no te llevará a ningún lado. Por más halagos que te den por tu ropa, jamás tu corazón estará satisfecho en eso. Es como tomar agua de mar, agua salada cuando tienes sed. No te satisface. Jamás te satisface eso. Nos importa tu corazón. ¿Cómo revela tu ropa la condición de tu corazón? ¿Cómo revela tu ropa la condición de tu corazón? Cuando tu corazón ama a Dios, tú te quieres someter a todo lo que Él diga en todas las áreas de tu vida, incluyendo tu guardarropa, tu closet. Cuando tu corazón es humilde, estás dispuesta a escuchar lo que Dios y otras mujeres maduras en la fe te dicen sobre tu ropa. Si tu corazón es orgulloso, querrás escuchar solo lo que tú dices sobre la ropa. Si tu corazón está satisfecho en Cristo, entonces no estarás buscando con tu ropa o con tu moda ser competencia o sentirse superior a otras mujeres. No usarás tu ropa para ser admirada o obtener un sentido de valor o una buena opinión de los demás, porque tu corazón está satisfecho en Cristo y ahí tienes tu sentido de identidad y valor. En Cristo, no en la ropa. En Cristo, no en tu apariencia. Me gusta cómo lo explica así a imagen y él dice, cualquier conversación bíblica sobre la modestia comienza dirigiéndose al corazón, no al borde del vestido o el escote. Hay un vínculo inseparable entre tu corazón y tu ropa. Tu ropa dice algo sobre tu actitud.
Si no expresan un corazón humilde que desea agradar a Dios, que anhela servir a los demás, que es modesto, que ejerce dominio propio, entonces el cambio debe comenzar en el corazón. Y me encanta esta frase, escucha, porque la modestia es humildad expresada en el vestir. La repito, la modestia es humildad expresada en el vestir. ¿Eres humilde, hermana? Se va a evidenciar en cómo te vistes. Y para cambiar tu corazón necesitas el Evangelio, porque solo el Evangelio puede cambiar el corazón de una persona. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios nos creó a todos. Nosotros nos rebelamos contra Dios y su ley, rompimos su ley y por eso merecíamos ser condenados por siempre en el infierno. Pero Dios envió a Cristo Jesús para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y todo el que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo es perdonado de toda su maldad. Pero no solo es perdonado, sino tu corazón es transformado. Tienes nuevos deseos, nuevas metas en la vida. Porque antes estabas muerto en pecado y ahora estás vivo en Cristo, vivo para Dios. Y solo el Evangelio es capaz de cambiar el corazón de una mujer para que su ropa revele un corazón impactado por el Evangelio. Así que si tú no crees en Cristo, yo te llamo hoy para que tú te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Jesús. Así que cuando hablamos de la ropa, mis amados hermanos y hermanas, estamos pensando, primero que nada, en tu corazón. Queremos tu corazón. Queremos tu corazón, un corazón humilde. Un corazón que pueda preguntarle a otro, hey, ¿puedes venir a ver mi closet, a ver qué ropa es apropiada y qué ropa no es apropiada? Y eso solo viene por un corazón impactado por el Evangelio. ¿Cómo pueden las mujeres dar buen testimonio del Evangelio? En primer lugar, se visten con modestia. En segundo lugar, las mujeres que dan buen testimonio del Evangelio son conocidas por sus buenas obras. Miren el versículo 10 conmigo, mis hermanos. Dice Pablo, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Si la atención no debe estar principalmente en la apariencia física externa, ¿en qué debe concentrarse primeramente una mujer que cree en Cristo? En las buenas obras, en las buenas obras. Pablo está animando a las mujeres aquí a producir buenas obras en lugar de dedicarle desmedida atención a la apariencia física. Un problema con el tema que tenían las mujeres ahí en Éfeso de peinado ostentoso, oro, perlas, vestidos costosos, era que dedicaban muchísimo tiempo a estar arreglándose. Excesivo tiempo a estar arreglándose. En lugar de arreglarse, suficiente tiempo dedicado a eso y después dedicarse a buenas obras. Entonces Pablo les está diciendo, hermanas, dedíquense a las buenas obras, sean conocidas por ser mujeres que producen buenas obras de servir a los demás, buenas obras de servir a tu familia, buenas obras de ayudar a los demás, horas que pasas enfrente del espejo tratando de arreglar lo inarreglable, son horas que no puedes servir a otros. No puedes servir a otros. No puedes servir a tu esposo, no puedes servir a tus hijos, no puedes servir a tus vecinos, no puedes servir a la mamá que acaba de dar a luz llevándole una comida. ¿Por qué? Porque estás arreglándote. Entonces ya no puedes ser conocida por tus buenas obras. Y ese es pecado. Daniel, pero solo aquí dice la Biblia de la ropa, ¿cierto? En ningún otro lado, ¿cierto? O sea que es como solo una vez, no tan importante. No, por todos lados en la Biblia se habla de que le prestes atención más a tu crecimiento en piedad que a tu vida externa, a tu apariencia externa. Primera de Pedro 3, 1 al 4 dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Escucha esto, Primera de Pedro 3:3. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante
de Dios. Que el adorno sea de un espíritu tierno y sereno. Más que prestar atención a lo externo, presta atención al desarrollo de tu piedad, al fruto del Espíritu en tu vida. Entre más pasan los años, hermana, ¿estás siendo más paciente? ¿Más amorosa? ¿Más bondadosa? Y si te examinas con honestidad y tú dices, no, yo sigo siendo la misma enojona de antes. Yo sigo siendo la misma chismosa de antes. Por eso dije, si te evalúas con honestidad. ¿No será que no le estás dedicando tiempo a desarrollar tu comunión con Cristo? ¿A contemplar a Cristo para que cambie tu vida, tus palabras, tus actitudes? ¿No será que estás dedicando demasiado tiempo, inapropiado tiempo, enfrente del espejo? ¿O en la tienda, probándote una prenda tras otra? ¿Y no estás dedicando tiempo a tu corazón? Y aquí tengo una aplicación para los hombres. Hombres, nosotros debemos estar admirando y animando en nuestros hogares el desarrollo de la piedad antes que la apariencia física. Chicos solteros que están aquí, ¿qué buscan en una mujer? ¿Qué buscan en una mujer? Hay muchos chicos que le dan notas a las mujeres. Este es un 6. 6.5 le doy yo. 4.5. Esta reprueba. 3. Aquella, 8. Yo de un 8 para arriba. ¿Y qué están evaluando? Apariencia física externa. Pero Dios, jóvenes, hombres, solteros que están aquí, ¿en qué quiere Dios que tú prestes atención? A que una mujer sea una mujer que ama a Cristo con todo su corazón, que ama a Dios. La aplicación no es enamórate de alguien que no te guste. Esa no es la aplicación. Cuando una pareja se casa, debe haber algún tipo de atracción. Algún tipo de atracción. Que no te levantes la noche, en la mañana después de la noche y vas a decir, ay, Señor, ¿qué hice, Padre? Ese no es el punto, esa no es la aplicación. Pero yo te garantizo algo. El 100% de las mujeres bonitas que tú las ves hermosísimas ahorita, en un tiempo, ya no van a ser tan atractivas. Porque todas las mujeres pierden esa batalla. Todas las mujeres pierdan la batalla contra el envejecimiento. No hay manera que eso se pueda detener. Las arrugas no se pueden detener. La piel así arrugadita y flácida no se puede detener. Los dolores de rodillas vienen, pues, llegan porque llegan, ¿sí? Las migrañas, la caída de cabello, las canas. Escucha lo que dice David Paulison. Incluso las mujeres que triunfan consiguiendo el ideal cultural solo pueden hacerlo durante un breve tiempo. Algún día, todos los que vivan lo suficiente se parecerán a la abuela o bisabuela, mayores arrugadas, con el pelo blanco, frágiles, encorvadas. Estás en una carrera contra el tiempo en la que todos pierden. Si te crees el sistema de valores del mundo, algún día acabarás derrotado, pase lo que pase. ¿Qué? ¿Le ves una arruga a tu esposa de quien te enamoraste por su atractivo físico y la vas a dejar por otra que no esté arrugada? ¿O qué? O si tiene un accidente y se le quema su cara preciosa y su piel hermosa que tú decías, ¿la abandonas? Yo he escuchado de esposos que abandonan a sus esposas porque les da un derrame y se quedan paralizadas de una parte de su cuerpo. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Dice el escritor de Proverbios, vana es la hermosura, vana es pasajera. Hombres, solteros, busquen mujeres piadosas, que amen a Cristo, que sean caracterizadas por sus buenas obras y que te gusten también, pero que sean piadosas. Hermanas, mujeres que están aquí, busquen desarrollar su corazón para Dios antes que lo externo. Arréglense también, pero arréglense el corazón primero con Cristo en la mañana.
Niñas que están aquí, yo tengo 2 hijas que las amo con el alma. Y a mí me parte el corazón ver chicas en TikTok y en Instagram que miran imágenes de otras niñas y empiezan a criticar sus cuerpos y empiezan a pensar que ellas están feas. No se crean eso, chicas, por favor. ¿Saben quién las creó a ustedes? Niñas, escuchen, ¿saben quién las creó a ustedes? Dios las creó a ustedes. Dios les dio la nariz que ustedes tienen. Dios les dio el cabello que ustedes tienen. Dios les hizo su cuerpo como se los dio. Y Dios no se equivoca al darle su cuerpo como se los dio. Nunca crean la mentira de que no valen porque no son tan bonitas como otras niñas. Encuentren a Cristo y encuentren a Cristo hermoso. Y en Él ustedes tienen valor y dignidad. En Él ustedes son valiosísimas infinitamente. Así que no se dejen engañar por el mundo. Papás, apunten a sus hijas a Cristo en lugar de estarles criticando sus cuerpos. Ustedes no saben el daño que hacen en una niña cuando le critican su cuerpo, cuando le critican su figura. Si la niña tiene que dejar de comer pizza y comer un poquito más de brócoli, está bien, háganlo. Pero más que criticarla por su cuerpo, recuérdenle que Dios la creó. Salmo 139 dice, en el vientre me tejió mi madre. Dios te hizo en el vientre de tu mamá y te dio todas las características que tú tienes. Y Él cree, Él piensa, Él opina que Él no se equivocó contigo. Dios quiere, mis amados hermanos, que nos enfoquemos en nuestro interior antes y como prioridad sobre lo exterior. Entonces, ¿cómo pueden las mujeres dar buen testimonio del Evangelio? Primero, se visten con modestia. Segundo, son conocidas por sus buenas obras. Tercero, respetan el orden de Dios en la iglesia. Las mujeres que dan buen testimonio del Evangelio respetan el orden de Dios en la iglesia. Versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Dios ha diseñado este mundo para que tenga un orden, mis hermanos. Lo contrario de orden es caos. Lo contrario de orden es caos y nosotros no queremos vivir en caos. Queremos que haya un orden. Ayer me estaba llamando un hermano, robaron la casa y robaron una estufa, robaron una cama. Eso nosotros no queremos que pase. Por eso está el gobierno con la autoridad de la policía para que defienda a los indefensos y castigue a los criminales, ¿cierto? Y eso es un orden y todos nosotros aquí queremos un orden, ¿sí? Y Dios ha establecido un orden en el mundo, pero también específicamente en la iglesia. Porque su creación refleja su carácter. La creación de Dios refleja el carácter de Dios. Y Dios no es un Dios de caos ni de desorden, sino que es un Dios de orden. 1 Corintios 14:40. Y Dios creó el hogar y le dio un orden. Ahí, la cabeza del hogar es el marido, el esposo, el hombre, el padre. Y en la iglesia, la autoridad no puede estar en una mujer. Una mujer no puede ser pastora. Una mujer no puede predicar los domingos a la congregación. Solo los hombres pueden hacer eso. Y la palabra ahí, que la mujer aprenda calladamente y después que dice, sino que permanezca callada, no significa un silencio total y absoluto, mis hermanos. No está hablando de eso el apóstol Pablo aquí. En la iglesia de Corinto se menciona que las mujeres oraban en los servicios de adoración. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que guarde silencio en el momento de la enseñanza pública. Eso es lo que está diciendo Pablo. Miren el versículo 11 cómo empieza. Que la mujer aprenda.
Dios quiere que la mujer aprenda. En el tiempo de Pablo, muchos maestros, rabinos y en lugares no se quería que la mujer aprendiera. Decían, no, la mujer es para la casa, ¿para qué va a aprender? No le sirve de nada, solo los hombres aprendan. Pero Pablo dice, no, que la mujer aprenda. Como Jesucristo, ¿recuerdan ahí en Lucas capítulo 10, cuando María y Marta recibieron a Jesús en su casa? Y Marta estaba afanada con un montón de quehaceres y le dijo a Jesús, dile a mi hermana que me ayude, porque María estaba a los pies de Cristo escuchándolo. ¿Y qué dijo Jesús? Marta, Marta, turbada y afanada estás. Tu hermana eligió la mejor parte y no le va a ser quitada. O sea, Jesús estaba enseñándole a las mujeres y eso era contracultural, mis amados hermanos. Este silencio, este calladamente, este que permanezca callada, no es una prohibición con que la mujer nunca puede abrir su boca en la iglesia. O nunca puede de ninguna manera enseñar a algún hombre. En Hechos 18, Priscila y Aquila, un matrimonio, estaban enseñando a Apolos y corrigiendo lo que Apolos estaba enseñando. O sea, un hombre y una mujer corrigieron a un hombre en su enseñanza. Tito 2, Dios quiere que las mujeres enseñen a otras mujeres más jóvenes. Segunda de Timoteo 1 y segunda de Timoteo 3, escuchamos de Loida y Eunice, mamá y abuela de Timoteo, que enseñaron a Timoteo. Primera de Corintios 11, 4 y 5, mujeres que oran y profetizan. Realmente este silencio no es de, ni tan siquiera digas una sílaba. No, ese no es el punto, mi hermano. El punto es que hay un orden en la iglesia y Dios ha establecido pastores y a continuación, en 1 Timoteo 3, va a hablar de las características de los pastores, de los obispos, de los ancianos, la misma cosa. 3 términos para hablar de un solo puesto en la iglesia, pastores, obispos, ancianos. Y esos hombres tienen que cumplir ciertos requisitos y uno de los requisitos es que sea marido de una sola mujer. Una mujer no puede cumplir ese requisito. Tienen que ser hombres los que pastoreen la iglesia y cuiden del rebaño. ¿Por qué? Porque, y Pablo nos explica aquí, versículo 13, porque Adán fue creado primero, después Eva. Ese es el orden de la creación de Dios. Adán primero, después Eva. Eva vino para ser ayuda idónea de Adán, no para gobernar sobre Adán. Adán fue diseñado por Dios para liderar. Entonces, la primera razón que Pablo nos da aquí para el liderazgo masculino en la iglesia es la creación de Dios. Pero hay un segundo argumento de Pablo que es la caída en pecado. Versículo 14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Satanás, de manera astuta, invirtió el orden establecido por Dios. Y ese es el problema. Cuando la mujer le roba el lugar al hombre, que se invierte en los papeles que Dios ha establecido. Ese es el problema. El problema no es que la mujer es menos inteligente, entonces el hombre es más inteligente y tiene que estar en primer lugar. No, ese no es el punto. Muchas mujeres pudieran estar enseñando 1000 veces mejor que yo aquí, pero Dios no quiere que la mujer predique en la iglesia, porque hay un orden. Y cuando se invirtió ese orden, la mujer tomó un paso, una decisión, y el hombre no cumplió su rol, el hombre no protegió a su esposa, el hombre no ahuyentó a Satanás, el hombre no le dijo a su esposa, no, creamos en las promesas de Dios, el hombre no tomó la iniciativa, no tomó el liderazgo. Sucedió lo que sucedió en Génesis 3, la caída en pecado. Eso es lo que pasa cuando se invierten los roles. Hay destrucción y muerte. El orden original era Dios, hombre, mujer y Satanás. Pero el hombre y la mujer pecaron y el orden fue Satanás, mujer, hombre, Dios. Satanás tentó a la mujer le dio al hombre y el hombre se olvidó de Dios. Se invirtió el hombre y vino el caos. Se invirtió el orden y vino el caos. Vino el caos. Y eso sucede en las iglesias. Cuando hay mujeres tomando el púlpito, hay caos. Hay caos porque se invierte el orden y hay destrucción.
Invertir los roles que Dios ha establecido para el hombre y la mujer es satánico y tiene consecuencias desastrosas, y Pablo no quiere que eso se repita en la iglesia local. Y las mujeres que dan buen testimonio del Evangelio respetan el orden de Dios en la iglesia. Ese es el tercer punto. El primero es, se visten con modestia. El segundo, son conocidas por sus buenas obras. Tercero, respetan el orden de Dios en la iglesia. Y último, las mujeres que dan buen testimonio del Evangelio viven según el rol que Dios les dio. Versículo 15, mis hermanos. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Como les dije hace un rato, para mí este es uno de los versículos más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo que una mujer se va a salvar engendrando hijos? ¿Qué quiere decir eso? La primera mujer no mantuvo su lugar asignado por Dios. La primera mujer no respetó el lugar que Dios le había asignado y cayó en pecado. ¿Cómo puede una mujer en la iglesia actuar mejor? La respuesta de Pablo es esta: ellas serán preservadas de Satanás si se adhieren al rol dado por Dios, centrado en la familia y en el hogar. Esa es la respuesta de Pablo. Al principio ya, cuando hubo pecado, no se respetó ese orden. Pero Dios quiere que en la iglesia las mujeres sean preservadas de Satanás si se adhieren al rol dado por Dios, centrado en la familia y en el hogar. Y aquí es muy interesante, mis hermanos, cuando dice, pero se salvará engendrando hijos. Hay una figura de lenguaje que se llama sinécdoque. ¿Qué quiere decir esa palabra tan interesante? Una sinécdoque es una figura en la cual una parte representa el todo o el todo representa una parte. Por ejemplo, cuando usted dice, oh, yo estoy tan agradecido a Dios por este techito que Dios me dio, ¿a qué se refiere usted? ¿Por qué está agradecido? Por su casa, ¿cierto? O sea, no es un techo que usted tiene con 4 postes ahí. Gracias a Dios por el techo que nos da. No, usted lo que está diciendo es, Dios, gracias por la casa donde mi familia y yo podemos vivir. Pero en lugar de decir, Dios, gracias por las puertas, las ventanas, gracias, Señor, por las paredes, gracias por los acabados, y usted dice, gracias por el techo que tú me das, Dios. ¿Sí? Entonces, el techo se refiere a todo. Hay algo que solo las mujeres pueden hacer que los hombres no pueden hacer. Bueno, hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer que los hombres no podemos hacer. Pero una de ellas es tener hijos. Los hombres no podemos tener hijos. El otro día oí una noticia. Primer hombre que da a luz un hijo. Ay, ¿en serio? Nah. ¿Primer hombre que da a luz un hijo? No. Es una mujer que está tan ciega y ha perdido tanto la razón que dice que es hombre y que dio a luz un hijo. Una mujer que dio a luz un hijo. Eso es todo. No, nada más. Porque los hombres no pueden tener hijos. Y yo digo, gracias a Dios. Esa es mi opinión personal. ¿Sí? Pero Pablo está diciendo, las mujeres engendran hijos, los hombres no pueden hacerlo. Entonces, mujeres, dedícate al rol que Dios te ha dado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El todo, los roles que Dios ha diseñado para una mujer, es descrito con una sola palabra: engendrar hijos. Y salvará, ¿qué significa? Ser preservada de los ataques de Satanás. Quédate con el rol que Dios te dio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a las mujeres. Permanece en fe, amor, santidad, con modestia. Vive como una mujer que honra y agrada a Dios. Que vive y agrada a Dios. Y quizá, mis hermanas, después de este sermón, algunas pueden decir, yo he fallado en esto. Y hay hombres que pueden decir, yo he fallado en ver mal a las mujeres, en hablar mal a mis hijas, en motivar a mi esposa a conductas pecaminosas que deshonran a Dios. Y todos aquí podemos venir hoy y decir, Cristo nos ha regalado su justicia y estamos vestidos con la justicia perfecta de Cristo.
Por eso cantamos, su manto por el mío. Porque mi manto, mi ropa, mi vida, mi corazón estaba sucio, manchado, horriblemente corrompido. Y con esas ropas yo no podía entrar al palacio santo de Dios. Pero Cristo en la cruz pagó por todos esos pecados y con su sangre me limpió. Y no solo me limpió, sino que me vistió con su justicia. Y ahora yo tengo acceso a Dios. Así que todo este sermón es un llamado. Vengan a Cristo. Vengamos a Cristo todos. Recordémoslo a través de la Santa Cena. En Cristo somos limpiados, en Cristo somos perdonados y ya no tenemos deuda contra Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por Jesús, gracias por el Evangelio y gracias porque tú nos enseñas cómo quieres que vivamos. Señor, venimos a tu mesa para que nos recuerdes, amado Dios, de que estamos totalmente perdonados en Jesús. Para que nos recuerdes, Dios, que estamos vestidos con la perfecta justicia de Cristo. No por nuestras obras o porque nosotros lo merecemos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por recordarnos su perdón, tu amor y tu gracia hoy. Incluso cuando podemos ver en tu palabra cuánto te hemos fallado, Dios. Recibimos tu perdón, recibimos tu amor y recibimos tu poder para vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.